Hola hermanos, amigos, Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús, los estoy saludando y les quiero compartir en esta oportunidad una enseñanza sobre la palabra del Señor, pero en realidad quiero hacer un análisis sobre la doctrina de la Trinidad. El título de este análisis se llama La omnipresencia de Dios y el problema trinitario. ¿Por qué quiero compartirles este análisis? Porque cuando nosotros observamos o escudriñamos, analizamos los postulados trinitarios y los ponemos junto o en eco con las escrituras, nos damos cuenta que hay una enorme discrepancia y que la doctrina de la Trinidad no haya una base firme en las Escrituras. Por eso, para dicho dogma mantenerse en pie, tienen que apelar a libros apócrifos, a todo lo que está al margen de las Escrituras. Pero bien, entonces quiero compartirles esta enseñanza en esta oportunidad: la omnipresencia de Dios y el problema trinitario. El texto base o el pasaje base que quiero leer en esta oportunidad lo encontramos en el libro de los Salmos, en el número 139, y vamos a leer hasta el verso 10. Dice el verso 1 en adelante: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Ok, vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y en estos pasajes que hemos leído, vemos dos atributos de nuestro Dios que no son comunicables. Es decir, que Él no los comparte con ningún ser humano. En la primera parte de estos pasajes que hemos leído de estos textos, vemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento absoluto de Dios. El salmista dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Entonces aquí vemos cómo Dios es capaz de conocer los pensamientos del hombre, de conocer lo que el hombre, lo que David quiere hablar, de conocer todos sus proyectos. Es lo que David está diciendo aquí. Entonces vemos uno de los atributos de Dios que Él no comparte con el hombre. El hombre no posee este atributo, porque estos son atributos incomunicables. El segundo atributo de Dios, que es en el que me voy a centrar, es la omnipresencia. Ahora, ¿qué es la omnipresencia?
La omnipresencia es la capacidad que solamente tiene Dios de estar en todas partes o en más de un lugar sin fragmentarse, es decir, sin ser más de una persona. Aquí el salmista David, en los pasajes que hemos leído, está hablando de la omnipresencia y dice en el verso 7: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí vemos que David está reconociendo la omnipresencia de su Dios y dice que no hay una posibilidad de poder escapar de su presencia. Y se refiere a Dios en un pronombre singular en segunda persona, tú, no ustedes, sino tú. De modo que aquí David está orando a alguien de manera singular, a alguien que es singular, a una sola persona, no a tres. Entonces, partiendo de este principio escritural de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia, que es la capacidad de Dios conocer de antemano todas las cosas, vemos, y cuando analizamos esto dentro del contexto trinitario, encontramos varios problemas. El problema consiste en que, o uno de los problemas consiste en que, según el dogma de la Trinidad, Dios es un ser, pero dentro de ese ser existen tres personas coiguales, cosustanciales, coeternas, copoderosas, es decir, en todos los aspectos son coiguales. Entonces, si el trinitario es fiel en su creencia, él tiene que admitir que si una persona de la Trinidad es omnipresente, obviamente si son todos tres coiguales, por definición tienen que ser todos tres omnipresentes. Pero conforme al dogma de la Trinidad, en el Dios trinitario solamente hay una persona que es omnipresente. Según la teología trinitaria, el Padre no es omnipresente, el Hijo no es omnipresente, solamente es omnipresente la tercera persona. Es decir, que la omnipresencia del Padre trinitario, la omnipresencia del Hijo trinitario es el Espíritu Santo trinitario, es decir, la tercera persona de la Trinidad. Hay dos personas dentro de la Trinidad que no son omnipresentes. Por eso es que dicho dogma tiene un problema muy grave cuando quiere interpretar las manifestaciones de Dios. Entonces, como no son todos tres omnipresentes, entonces tienen que atribuirle la omnipresencia a una sola persona de la Trinidad. Entonces aquí estamos viendo que según la Biblia, el Dios de la Biblia es omnipresente. Ese es el Dios de David. Entonces, si según el trinitarismo hay tres personas coiguales, obviamente las tres debieran de ser omnipresentes. Pero cuando vamos a pasajes como San Mateo capítulo 1 y el verso 18 en adelante, es donde empieza el problema del trinitarismo respecto a la omnipresencia de su Dios. San Mateo capítulo 1, desde el verso 18, dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Observen que aquí el verso 18 nos dice que María concibió del Espíritu Santo. En el verso, sigue diciendo, a ver, el verso 20, y pensando él en esto, es decir, José pensando en dejar a María, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cuál es el argumento que presenta el dogma de la Trinidad en estos dos pasajes? Y aquí se les empieza a complicar la situación. Como para el trinitarismo, las tres personas de la Trinidad no son omnipresentes, sino solamente una de ellas, y se la tienen que atribuir es a la tercera persona. Entonces dicen que el Hijo fue engendrado en María a través del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo fue solamente el medio por el cual el Padre Trinitario engendró al Hijo en María. El problema es que en el verso 18 el engendramiento se le atribuye al Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el agente quien causa el engendramiento. Y lo vemos también en el verso 20, lo vemos repetido. El hecho de que esto esté repetido dos veces en el mismo texto causa un gran problema en la teología trinitaria, porque esto indica que es verdad que el Espíritu Santo causó el engendramiento. Pero entonces, ¿por qué causa no lo engendró el Padre directamente, según el trinitario? Porque el Padre carece de omnipresencia. Entonces, como la omnipresencia del Padre es el Espíritu Santo, la tercera persona, entonces le tocó a él. Aquí vemos un primer problema en la teología de la Trinidad. En cuanto a la relación de el creyente, viene otra dificultad. ¿Por qué? Porque resulta que el cristiano, el creyente trinitario, solamente puede tener una relación con su Dios es a través de la tercera persona. Es decir, que no hay una relación personal entre el creyente trinitario y el Dios trinitario. El creyente trinitario no puede tener una relación personal con el Padre, no puede tener una relación con el Hijo trinitario. Con el único que puede tener una relación personal es con la tercera persona. Y esto se debe a que, según el dogma de la Trinidad, solamente la tercera persona es omnipresente. Entonces, la relación que tiene el creyente trinitario con su Dios es una relación falsa, no es una relación personal. Nadie puede tener una relación personal con una persona si no es con ella misma. Yo no puedo tener una relación personal con alguien a través de otra persona. Eso es una falacia, no es posible. Yo puedo tener una relación con mi esposa es si estoy en realidad con ella. Yo no puedo tener una relación con mi esposa a través de otra persona, a través de otra mujer. Un hijo no puede tener una relación con su padre si a través de otra persona. Esa no sería una relación personal. Entonces, el creyente trinitario no puede tener una relación personal con el Padre Trinitario ni con el Hijo Trinitario, porque estos no tienen omnipresencia. La única forma de tener una relación con el Padre y con el Hijo es a través de la tercera persona. Por lo tanto, esa no es una relación personal. Cuando leemos pasajes como
San Mateo capítulo 18, capítulo 28 y el verso 20, que lo vamos a leer aquí. Hay otra situación muy complicada en el dogma para el dogma de la Trinidad. Jesús está hablando con sus discípulos y le está encomendando aquí la gran comisión. Y en el verso 20 dice, enseñándoles, es decir, enseñándole a aquellos que van a discipular, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros notamos este pasaje cuidadosamente, nos damos cuenta que Jesús es el sujeto de la oración, que se compromete a estar de manera personal con los creyentes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no hay una preposición a través, que en el griego es la preposición día. Aquí no existe. Entonces, ¿de qué manera Jesús pudiera estar con el creyente todos los días hasta el fin del mundo si Él no es omnipresente? Esto no sería posible, porque a nivel mundial, donde hay creyentes en todas partes del mundo, en todos los países donde hay creyentes, Jesús no pudiera cumplir esta promesa si Él no fuese un omnipresente. Entonces, como dije antes, el trinitarismo engaña a sus seguidores al hacerles creer que el creyente puede tener una relación personal con Jesús a través de otra persona. Es decir, pueden tener una relación personal con la segunda persona a través de la tercera persona, pero esto es falso, esto no es posible, como ya expliqué anteriormente. Entonces, si Jesús se está comprometiendo aquí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente Jesús sabía las persecuciones que vendrían para los creyentes, para los discípulos, para la iglesia, y que por causa de la persecución los creyentes iban a estar dispersos en todas partes del mundo. ¿Y cómo haría Jesús para cumplir esta promesa si Él no fuese omnipresente? Entonces, este texto causa un problema muy grave para el dogma de la Trinidad, porque si el Hijo no es omnipresente, por tanto el Hijo no puede estar todos los días hasta el fin del mundo, el Hijo Trinitario como ellos creen. Pero como nosotros creemos que Jesús es el único Dios, el Padre, y que según el libro de los Salmos donde estuvimos leyendo, en el Salmo 139, nos presenta al único Dios como un ser omnipresente, entonces nosotros sí creemos que Jesús puede estar en todas partes. Número 1, porque es espíritu, y número 2, porque es omnipresente. La Biblia nos dice que Jesús es el espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3 y el verso 17, categóricamente demuestra el apóstol Pablo, porque el Señor es el espíritu. Ahí hay un predicado, ahí hay un sujeto, un verbo y un predicado. El Señor es el sujeto. Ahí tenemos la cópula, el verbo es, y ¿qué es? Es el espíritu. El predicado es que Jesús es el espíritu. Es decir, se dice de Jesús que es el espíritu. Entonces, es por eso que Él sí puede cumplir esta promesa. El Hijo Trinitario no puede cumplir la promesa, número 1, de estar con los creyentes todos los días hasta el fin del mundo, porque Él no es omnipresente. Y número 2, porque no es espíritu, porque este es otro problema que hay en el mundo trinitario, que no creen que Jesús sea espíritu. Y si Jesús no es espíritu, por lo tanto, el Jesús trinitario nunca después de la resurrección no ha visitado una iglesia, no ha visitado una congregación, porque como ellos creen que Jesús es solamente un cuerpo glorificado, es decir, corporizado, por lo tanto, el Jesús trinitario, si va a estar en todas las iglesias trinitarias y con todos los creyentes trinitarios, tiene que hacerlo a través de una múltiples incorporaciones, es decir, ser corpóreo, y por lo tanto debía de haber un cuerpo en cada lugar donde Jesús estuviese.
Pero como nosotros creemos que Jesús es omnipresente, que es espíritu, por lo tanto, no hay problema con estos pasajes. Esto aprueba absolutamente la doctrina de la unicidad de Dios, de que Jesús es el espíritu y que Jesús, al ser espíritu, al ser el único Dios, es omnipresente según el libro de los Salmos. Y de esto no puede enseñar el dogma de la Trinidad. El otro pasaje que causa problema en este tema para el trinitarismo lo encontramos en San Mateo capítulo 18 y el verso 20, creo que es, o viceversa, voy a buscar. Aquí lo tengo. Observen lo que Jesús está diciendo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero este yo es un pronombre personal, singular, en primera persona. Jesús en ningún momento dijo que iba a estar a través de una tercera persona. No, él usó el pronombre yo. Aquí no tenemos tampoco una preposición a través, sino que está el pronombre yo. Estoy con vosotros todos los días, o donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿quién es el que en realidad está en medio de los creyentes que están congregados en el nombre de Jesús? ¿La tercera persona? ¿La segunda persona? ¿O quién? Porque según la Biblia encontramos que es Jesús el que se comprometió a estar donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Por eso, nosotros podemos estar seguros de que si nos reunimos en el nombre de Jesús, ahí Él va a estar en medio de nosotros. Y por lo tanto, la relación del creyente de la unicidad de Dios es una relación real con Jesús. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios, el único Dios? Creemos que Jesús es espíritu, porque Dios es espíritu. Y creemos que Jesús es omnipresente, como nos dice el salmista David. Entonces, estos son pasajes que causan un problema enorme para el dogma de la Trinidad. Porque si el Trinitario se reúne en el nombre de Jesús, ¿cómo hace Jesús para estar en medio de ellos? Si éste no es espíritu, ¿cómo hace Jesús para estar en medio de los trinitarios? Si el Jesús trinitario no es omnipresente, si la omnipresencia del Jesús trinitario es la tercera persona, entonces la relación que presenta el trinitario con su Dios es una relación totalmente falsa. Y en este contexto nos damos cuenta cómo hay discrepancia en el punto de la coigualdad, porque si una persona de la Trinidad es omnipresente, todas deben de ser omnipresentes. Y por lo tanto, si Jesús está personalmente donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, entonces por consiguiente debieran de haber 3 personas en el mismo lugar. Si el Espíritu Santo llena el corazón del creyente, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y es coigual con las otras 2 personas, por consiguiente debieran de haber 3 personas en el corazón del creyente trinitario. Y esto sería un problema, porque la Biblia dice que todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu, con un solo espíritu. Obviamente, para que el Dios trinitario pueda estar en el creyente, tiene que sea espíritu, porque un cuerpo no puede estar dentro de otro cuerpo. De modo que aquí vemos la discrepancia que hay y que se le presenta al trinitario en el tema de la omnipresencia. Cuando nosotros enseñamos sobre la omnipresencia de Dios es porque entendemos que Dios puede hablar de diferentes puntos, Dios puede manifestarse de diversas maneras sin fragmentarse. Esto lo entendían los judíos, porque desde los días de Moisés, yo quiero trasladarme a un texto que está en Deuteronomio capítulo 4,
y el verso 30 y 39, donde hay un pasaje muy interesante, y observen lo que dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Cuando nosotros leemos este texto dentro de su propio contexto, analizamos la fuerza que tiene esta demanda de Dios para el pueblo. Deuteronomio se conoce como segunda ley. Es un recuento de lo que el pueblo ya había vivido. Y la experiencia que el pueblo de Israel tuvo con Dios, es que Dios habló desde el cielo y a la vez habló desde el monte Sinaí, desde dos puntos diferentes. Y después de que el pueblo tiene esta experiencia, viene esta exhortación. Moisés le está diciendo al pueblo que Dios se apareció en medio de fuego y que no vieron ninguna figura para que ellos no fuesen a adorar alguna imagen, a inventarse alguna imagen de lo que hubiesen podido haber visto en el monte. Pero como no vieron nada, entonces no podían hacer alguna figura. Dios, obviamente, conociendo el pensamiento y el corazón del pueblo, que podrían inclinarse a la idolatría. Entonces viene la exhortación: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo. Ojo, arriba en el cielo. Estamos hablando aquí de puntos geográficos. Y abajo en la tierra. Una distancia enorme. Isaías dice que el cielo y la tierra están, la distancia del cielo y la tierra están muy altos. Es muy enorme la distancia. Entonces Dios es arriba en el cielo y es también Jehová abajo en la tierra, sin ser más de uno solo. Y no hay otro. Es interesante esto. Pero según el Trinitario, si Dios habla de dos lugares distintos geográficamente, entonces tiene que estar fragmentado, porque como no es omnipresente, entonces tiene que fragmentarse en otra persona. Y aquí se complica más para el dogma de la Trinidad. ¿Saben por qué? Porque según el trinitarismo, este Jehová que habló con Moisés no era el Padre sino el Hijo. Ahora, si el único que tiene omnipresencia entre las tres personas divinas, según la Trinidad, es la tercera, ¿cómo es posible? Y si según alegan que quien habló con Moisés no fue el Padre sino el Hijo, entonces ¿cómo es posible que el Hijo habló desde dos puntos diferentes? Habló desde el cielo y desde la tierra sin ser más de una persona. ¿Y cómo es que el Hijo en la encarnación perdió la omnipresencia? Amigo trinitario, usted alega. La teología de la Trinidad enseña que el Dios que habló con Moisés fue el Dios Hijo. Pero si eso es cierto, entonces vemos al Dios Hijo aquí teniendo omnipresencia, hablando desde el cielo y desde la tierra sin ser otro. Entonces, ¿cómo es posible que en el Nuevo Testamento, en la encarnación, ese Hijo perdió la omnipresencia y que ahora el omnipresente de las tres personas divinas es la tercera persona? Esta es una gran discrepancia que se presenta en el dogma de la Trinidad. De manera que para nosotros los que creemos que Dios es absolutamente uno, según lo muestra el primer mandamiento de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros entendemos que Dios no se puede fragmentar, Dios no se fragmenta aunque hable desde diferentes puntos geográficos. Dios puede hablar desde 1000 puntos diferentes sin fragmentarse en 1000 personas. Dios puede hablar desde distintos lugares sin dejar de ser el mismo y el único, es decir, una sola persona singular. No es necesario para Dios, porque eso se llama omnipresencia. Si eso no fuera así, entonces el trinitarismo tenía un problema cuando
el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesús en el bautismo. El trinitario cree que el hecho de que Dios se haya manifestado en carne, eso le hizo perder la omnipresencia. Pero si eso es cierto, entonces ¿cómo es que la tercera persona de la Trinidad siguió siendo omnipresente en el momento que toma forma como de paloma? ¿Sería que por eso perdió la omnipresencia? Entonces, si la corporación, la forma corpórea, hace que Dios pierda la omnipresencia, entonces usted tiene que aceptar, el trinitario tiene que aceptar que la única persona de la Trinidad, que es a quien ellos le llaman la tercera persona, el Espíritu Santo, también perdió la omnipresencia cuando tomó forma corporal como de paloma. Y esto sí que sería más fatal en su teología. De modo, hermanos, amigos, les quería compartir esta breve enseñanza. Nosotros estamos fundados en la doctrina bíblica. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente por dos razones. Número uno, porque Él es espíritu. Y simplemente por ser Dios, por ser todopoderoso. Él es capaz de estar en diferentes lugares sin fragmentarse. De modo, amigo trinitario, que qué bueno que usted hoy reflexionara en su corazón y entendiera que Dios es arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. La Biblia no presenta a dos Jehová, la Biblia habla de un solo Jehová, según Isaías capítulo 45, el verso 18. El Señor mismo dice, porque yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, si no hay otro, obviamente hay que aceptar que Jesús es el único Dios manifestado en carne, porque en Isaías capítulo 40 y el verso 3 se nos dice que Juan el Bautista le prepararía camino a Jehová nuestro Dios. Entonces, si Juan cumplió esa profecía, quien vino a salvarnos fue el único Dios, que es el Padre. Así que la relación que nosotros tenemos con Jesús es una relación personal, porque creemos que Jesús es Dios y que Él es omnipresente. Por lo tanto, nosotros podemos decir libremente que Jesús puede visitar nuestra vida, visitarnos en las congregaciones. El trinitario no goza de este beneficio, porque el Hijo Trinitario no es omnipresente y no es espíritu. Y si alguna vez Jesús visitara a una iglesia, a un creyente trinitario, entonces tendría que hacerlo de manera corpórea, porque para ellos Jesús no es espíritu, porque Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pero Jesús tiene carne y huesos porque Él es hombre, y Jesús es el espíritu, según segunda de Corintios 3:17, por cuanto Él es el único Dios, el Padre. De modo que el trinitarismo tiene un gran problema en el tema de la omnipresencia, y ha quedado demostrado que la relación que el creyente trinitario tiene con su Dios trinitario es una relación falsa. No puede tener una relación personal con el Padre, no puede tener una relación personal con el Hijo Trinitario, porque estos no son omnipresentes y tienen que enviar una tercera persona. La omnipresencia del Dios Trinitario es una de las tres personas. Eso es algo absurdo y por lo tanto destruye el dogma de la coigualdad. Así que, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Les quería compartir esta enseñanza y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.